Castañeda, querido colega, amigo, que nos ha unido pues largo tiempo en el ámbito filosófico de México, él como director de la carrera y del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. En ocasiones anteriores me había invitado en ese ámbito y yo pues salgo un poco de ese ámbito, así que lo aburrido que pueda resultar esta plática les pido disculpas de antemano. He decidido, para no hacerlo muy acartonado como acostumbramos en el ámbito académico, no leer la ponencia, sino partir de un esquema. ¿Me podrían poner el esquema? Gracias. Partir de un esquema e ir desarrollando esta idea. Lo básico de la propuesta es efectivamente una crítica a la democracia liberal y una defensa de la democracia republicana, cuya característica fundamental es el carácter participativo de la democracia republicana en oposición a la democracia liberal. Y quiero mostrar un poco históricamente, primero, cómo esta democracia liberal, llamada por Pablo González Casanova euroamericana, tiene como desenlace esperable Trump. ¿Cómo es posible Trump? Bueno, Alexis de Tocqueville lo preveía hace 2 siglos. La alternativa es libertad democrática o tiranía democrática, y Estados Unidos va para la tiranía democrática. Hay que releer ese tan importante libro de Alexis de Tocqueville, que muchos ven como un elogio a Estados Unidos. Yo lo veo como la crítica más radical a Estados Unidos. Entonces, vamos a desarrollar esta idea del deterioro de la democracia liberal para desembocar en la tiranía democrática, que lo confirma plenamente Trump. Aunque sean 3 millones de votos de diferencia, que son muchos, no deja de sorprender que hayan votado los suficientes electores para que quedara Trump. Entonces, ¿cómo es posible eso? Pues por este periodo de degradación de la democracia liberal, tal y como le veía Alexis de Tocqueville en 1835. En contraste, nosotros hemos imitado esa democracia, despreciando una muy arraigada tradición histórica mexicana, el humanismo republicano. Y quiero hacer una referencia histórica a este humanismo republicano, que se constituyó, surge como una crítica radical al proyecto imperial de Carlos V, y se mantiene constante como un pensamiento anticolonial que desemboca en la independencia. Desgraciadamente, una vez que nos independizamos, adoptamos la visión del norte, la visión liberal, la visión contra la cual se confrontó el humanismo republicano anticolonial, y terminamos en esta visión contraria a nuestra propia tradición, importada desde lejos y del norte, con Peña Nieto. ¿Sí? También hay un proceso de decaimiento de nuestras tradiciones republicanas hasta terminar con gobiernos que utilizan la democracia no para defender la soberanía, no para defender el bien común, sino para servir la mesa al neoliberalismo depredador, que es lo que caracteriza hoy en día al capitalismo mundial. Este es el tono general, el argumento general para concluir en una defensa de la democracia republicana, rescatando nuestras más profundas tradiciones. Pero en particular, y aquí viene lo importante, terminaré refiriéndome a un conjunto de sociólogos, filósofos, humanistas mexicanos de principios de este siglo XXI, que han retomado esa visión de la democracia republicana y confrontándola con el modelo euroamericano en términos de Pablo González Casanova. Me estoy refiriendo a Luis Villoro, estoy refiriendo a Pablo González Casanova, a Miguel León Portilla, a Rodolfo Stapelhaven, recientemente fallecido, un gran humanista, defensor de las comunidades indígenas. Lo característico de este pensamiento del democrático republicano es que han renunciado sabiamente a pretender ser ilustrados e ilustrar al pueblo. Como bien dice este gran intelectual contemporáneo, Boaventura de Sousa Santos, si analizamos las grandes metarrelatos, las grandes propuestas, socialismo, liberalismo,
del México, del mundo contemporáneo, todas han fracasado. Y lo que está transformando el mundo son los movimientos sociales, que se inspiran en sus propias concepciones del mundo, sobre todo los movimientos sociales de los pueblos indígenas. Y a raíz de ahí, dice Boaventura, ya es tiempo que los intelectuales renunciamos a nuestra pretendida vanguardia siempre fallida y reconozcamos que lo mejor que podemos hacer es ser intelectuales de retaguardia, es decir, retomar las concepciones, objetivos, proyectos de los movimientos populares que están transformando el mundo, y desarrollar este pensamiento acorde a ello. Bueno, esto es lo que hicieron nuestros humanistas republicanos del siglo XVI al siglo XIX en México. Me referiré brevemente a enormes pensadores como Las Casas, como Alonso de la Veracruz, fundador de la Real Universidad que no pontificia de México. Y veremos cómo ellos retoman la visión de los indígenas, la visión de los vencidos en términos de Miguel León Portilla, como fundamento de su filosofía. Para terminar esta introducción, esto es lo que Luis Villoro ha llamado filosofía del contrapoder, pensamiento del contrapoder. Un pensamiento eminentemente crítico, muy arraigado en nuestra historia, eso es importante. Y Pablo González Casanova ha insistido, mientras no logremos nosotros nuestra independencia y autonomía intelectual, poco vamos a poder contribuir a la independencia y soberanía de México. Bueno, perdón, me extendí mucho en la introducción. Vamos a empezar hablando de la tradición republicana. ¿Sabe quién? Creo que Bueno, me voy a ir asomando así porque no traigo impreso, es esta guía. La tradición republicana, antecedentes históricos. La tradición republicana, como tradición política, me brinco el concepto de tradición política, es un concepto fundamental en la filosofía política del siglo XX y en general un concepto fundamental en la filosofía del siglo XX. Es la de mayor arraigo a nivel global. Sus antecedentes se remontan por lo menos, a la antigua Grecia, tiene el ejemplo paradigmático en la República Romana, persiste durante la Edad Media en instituciones medievales, especialmente en la península itálica y en la península ibérica, lugar donde ocurren los dos más importantes renacimientos, además del renacimiento de los países nórdicos, y las dos tradiciones republicanas más importantes. Ahí la tenemos, la tradición italiana y la tradición iberoamericana, dos tradiciones muy distintas con rasgos comunes. Brevemente, me voy a referir obviamente al gran republicano Nicolás Maquiavelo. Las interpretaciones actuales, sobre todo, por ejemplo, la de la Escuela de Cambridge, Witten Skinner, pues han mostrado que Maquiavelo es republicano de principio a fin. Desde El Príncipe, los discursos, la historia de Florencia, es un republicano radical. Maquiavelo, en su libro sobre las primeras décadas de Tito Livio, se pregunta cuál es el secreto de la República Romana. Y se pregunta específicamente si las pugnas entre el pueblo y la nobleza llevaron a la ruina a la República Romana y dieron lugar al imperio. Dice, quienes así piensan no entienden lo que es república. La república está hecha de conflicto. La república está hecha de diversidad. Porque donde hay libertad, hay diversidad. Y donde hay diversidad, hay conflicto. El régimen republicano consiste en una representación equitativa de la diversidad de intereses sociales y de la diversidad de posiciones culturales y la equidad en la representación y discusión de esta pluralidad de intereses. La república es intrínsecamente plural, ¿o no es república? Fíjense que me estoy refiriendo a este clásico, ¿verdad? A Nicolás Maquiavelo. Por cierto, un gran lector de Nicolás Maquiavelo fue Carlos Marx. Realmente nunca he encontrado una referencia tan elogiosa de Marx a algún pensador como la de Maquiavelo, cuya historia de Florencia la denomina obra maestra. Chapó para Maquiavelo de Carlos Marx. Bueno, sin embargo, esta tradición republicana, así como un poco con los antecedentes, contrasta
con la iberoamericana. La concepción maquiaveliana y florentina en general del republicanismo es en cuanto forma de gobierno, no en cuanto tipo de Estado. Eso es muy importante distinguir. Desde luego Maquiavelo opone en una escala, en un continuum, república a monarquía. La tradición iberoamericana no lo va a hacer así. Para la tradición iberoamericana, la república es más profunda. Es un tipo de Estado, no una forma de gobierno. Un tipo de Estado cuya legitimidad descansa en el origen y práctica del poder político, basado en el consentimiento explícito y continuo del pueblo, que incluye desde luego lo que ahora llamamos consultas populares. Desde luego que lo incluye. La primera revolución republicana de la modernidad es en España y es contra Carlos V. Cuando Carlos V trata de imponer las modas o las formas de gobierno no republicano propias del imperio germánico, y se levanta el movimiento comunero. Una anécdota: este movimiento comunero que fue aplastado por Carlos V es la primera revuelta republicana y elogio a los republicanos de la Segunda República. Si recuerdan, el color de la bandera republicana es rojo, amarillo y morado, la franja morada, la Segunda República. Pues ese morado es una alusión al pendón de los comuneros de Castilla, que se levantaron contra Carlos V y que, como momento fundacional del republicanismo hispánico, lo retoman en su bandera los grandes republicanos españoles. Esto contado por un admiradísimo profesor, extrañado y queridísimo republicano, Adolfo Sánchez Vázquez, uno de los más grandes universitarios, humanistas, republicanos y filósofos que hemos tenido. Lo interesante es que aquí no importa que es compatible una república monárquica o aristocrática o democrática. Este mismo pensamiento es el que sustenta Kant y el que sustenta Rousseau. La república es un tipo de Estado. Independientemente de qué forma tenga, siempre debe estar sujeta a la voluntad del pueblo y a la consulta continua del pueblo. Bueno, esas son las dos grandes tradiciones. Si pasamos a la siguiente lámina para rasgos comunes, por favor. Aquí podemos, más allá de esas diferencias como forma de gobierno, como tipo de Estado, tenemos los rasgos comunes de la democracia. Como no los veo, me voy a poner aquí. La primera es la voluntad de la comunidad como fundamento de la legitimidad del Estado. Todo dominio que no proviene del consentimiento explícito de todo el pueblo no es justo. Es una tesis central de la Escuela de Salamanca, que retoma de Santo Tomás y de la Escolástica. La Escuela de Salamanca, fundada por el fundador del derecho internacional, Francisco de Vitoria, nada más y nada menos, y Domingo de Soto. Y radicalizada, no implementada, radicalizada por uno de los más grandes humanistas y filósofos que hemos tenido en México, Alonso de la Veracruz, un defensor radical de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho de autodeterminación, mucho más radical que Bartolomé de las Casas. Y aquí es algo más, el republicanismo iberoamericano es más radical que el italiano, porque a Maquiavelo no le importa cómo llega el príncipe al poder. Puede ser por astucia, por asesinato, inclusive por elección, no importa el método. Maquiavelo jamás dijo el fin justifica los medios. Dijo una cosa mucho más brillante: si el medio acusa, el resultado excusa. Y claro, el resultado es la república. El resultado es la república. El príncipe puede hacer uso de la crueldad, tiene que hacer uso de la crueldad, esa expresión maquiaveliana, buen uso de la crueldad. ¿Y cuál es el buen uso de la crueldad? Uno, el que se ejerce siempre en contra de los poderosos y nunca en contra del pueblo, nunca, siempre en contra. Y segundo, es excepcional y no es reiterativo. Son los dos principios del buen uso de la fuerza, ¿no? Maquiavelo es un teórico de la fuerza, sí, un teórico que minimiza la fuerza y el uso de la fuerza siempre para el pueblo. Por eso es un republicano de principio. No es así el humanismo republicano iberoamericano, porque ahí sí se exige que el origen también sea
justo, que el origen, tanto el origen como el ejercicio, estén basados siempre en el consentimiento explícito del pueblo, y en todas las grandes decisiones que tome la autoridad debe consultar al pueblo. Inclusive, déjenme decirles, este republicanismo acepta la revocación del mandato y el tiranicidio. Explícitamente justifican el tiranicidio en caso de que no procure el bien común y no atienda a la revocación del mandato. Como ustedes pueden ver, es un republicanismo radical el iberoamericano. ¿Quién mató a Fuenteovejuna? Todos a una, ¿no? Pluralidad de la comunidad. Si una comunidad libre es plural, el mundo, la península hispánica se caracterizó durante la Edad Media por la convivencia de las tres grandes religiones monoteístas: la del Islam, el cristianismo y el judaísmo. Son los reyes católicos, con la construcción del imperio, los que empiezan a arrasar esa pluralidad y empiezan la construcción del Estado moderno. Participación ciudadana y virtud cívica. Es indispensable el consentimiento explícito y la consulta al pueblo para el buen gobierno. Eso corresponde, eso se tiene que apoyar en una disposición de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. Virtud cívica. Equidad social. Crear una república ahí donde haya gran igualdad. Crear una monarquía donde la desigualdad sea grande. Nicolás Maquiavelo, discurso sobre la primera década de Tito Livio. Toda república debe tener una base de equidad. Equidad de derechos, pero también equidad de propiedad, equidad social. Si no, no puede haber república. Dice Maquiavelo, construirás un edificio desproporcionado de poca duración. Deliberación y negociación de intereses distintos. Se le ha acusado a Rousseau. Rousseau se ubica en la tradición iberoamericana, coincide con ese concepto de república, no como forma de gobierno, y él en particular se inclina por el gobierno aristocrático de un Estado republicano. Pero, ¿qué es la voluntad general? Dice Rousseau. Ahí la voluntad general se expresa solo en las asambleas. No es algo preestablecido, no es alguien que el filósofo ilustre, ni mucho menos el poder. Surge de la deliberación y del debate entre opiniones plurales. Tomar todos los puntos de coincidencia, sumar todas las diferencias que no se anulan recíprocamente, y esa es la voluntad general. La voluntad general maximiza la inclusión de las diferencias. La lectura liberal es muy equivocada. Por ejemplo, la de Isaiah Berlin, ¿no?, que ve en el concepto de voluntad general y en todo republicanismo la amenaza de un totalitarismo. Ya lo dijimos, ¿el republicanismo es plural o no es republicanismo? Y finalmente, prioridad del gobierno local. Claro, ¿cómo posibilitar la discusión y la participación? No hay más que a nivel local. Entre más subimos a nivel central, menos participación hay necesariamente. La obligación de un ciudadano es principalmente con su ciudad, no con el reino. Y ningún ciudadano está obligado a sacrificar la ciudad por el reino, dice Bartolomé de las Casas. Bueno, creo que estos rasgos, incluyendo, son comunes a las dos tradiciones, a la tradición italiana y la tradición republicana. Voy a apretar mucho el desarrollo histórico de cada una de esas tradiciones para llegar a entender por qué Trump, ¿no? Y también para llegar a entender por qué Peña Nieto. Es que se vinculan orgánicamente los dos, absolutamente. Y por favor, les recomiendo mucho el artículo del profesor Almeida al día de ayer en La Jornada, donde muestra esta articulación del despotismo depredador de Trump y la debilidad y sometimiento de Peña Nieto. Es una articulación. Les recomiendo mucho el artículo de ayer del profesor Almeida en La Jornada. Bueno, si pasan a la siguiente lámina, por favor. Ya está. Devenir histórico. Voy a hacer referencia a un clásico de la historia actual del republicanismo, John Pocock, de Machiavellian Moment, ¿no? el momento maquiaveliano. Yo lo que he tratado un poco es seguir la vía de Pocock, pero para el caso de Latinoamérica. Él lo hizo para el republicanismo florentino, Inglaterra y Estados Unidos. Muestra en este libro cómo el republicanismo florentino, a través de Milton principalmente, se introduce en Inglaterra, y a través de Inglaterra en los padres fundadores de los Estados Unidos, sobre todo de la democracia.
pero tan pronto, perdón, sobre todo en el momento de la independencia, pero tan pronto, 10 años después, es algo muy importante, 10 años después de lograda la independencia en los Estados Unidos, los llamados federalistas, Madison, Jay, Hamilton, promueven una nueva constitución. Aquí está el origen del imperio norteamericano. Este es un momento clave. 1786, la convocatoria para la nueva constitución norteamericana. El documento del Acta de Filadelfia es como los sentimientos de la nación de Morelos. El de 1776 de la independencia. Es la voluntad de una confederación, no de una federación. La propuesta de la nueva constitución para una, como llaman, república, extended and consolidated republic, una república extensa y consolidada, es la propuesta de la nueva constitución, hecha por los famosos Hamilton, Jay y Madison, ¿no? Es vista por los auténticos republicanos como el fin del republicanismo. Y el debate es interesantísimo. Es muy conocido de Federalist Papers, muy poco conocido los anti-Federalist Papers. Es un debate periodístico, ¿no? Entonces el mundo de cultura económica desde luego ya tradujo los, pero no están traducidos al castellano el punto de vista contrario, lo cual es clara expresión de esta dominación teórica filosófica. El punto central del debate es en torno al concepto de representación política, ¿sí? Y en torno a las atribuciones de los gobiernos locales y federales. La tesis básica de los antifederalistas, que son confederacionistas, ¿sí? Son los verdaderos republicanos, siguiendo mucho esta tradición republicana, es que el nivel prioritario debe ser el local, la ciudad, el condado, el pueblo, la comunidad. Solo así puede haber una participación y un control ciudadano sobre el gobierno. Y ir ascendiendo en esta escala hacia arriba. Los federalistas proponen exactamente lo contrario. Crear un ejecutivo federal fuerte, con el control del ejército como monopolio, y imponer desde arriba una estructura de poder, minimizando el ámbito local, ¿no? Son pirámides invertidas. Y además, respecto a la representación, tienen desconfianza en el pueblo. El pueblo, como está dividido en intereses, fíjense, esto es algo central de la tradición liberal, distinta a la republicana. Como todo pueblo está dividido, es faccioso. Ya no es plural, el término es faccioso, ¿no? La pluralidad se toma como facciones. No es posible que surja el interés nacional, es decir, cancelan la deliberación y la discusión pública como forma de acceder a la voluntad general, esencia del republicanismo. El interés nacional, ya no hablan de voluntad popular, el interés nacional debe ser impuesto desde arriba por los representantes que son a manera de tutores, que tienen una superioridad intelectual y moral en relación al pueblo y conocen, dice Madison en la carta número 10 de los federalistas, conocen los intereses del pueblo mejor que el pueblo mismo. Esta es la esencia del proyecto liberal de democracia, una representación tutorada. La mejor expresión del interés nacional no está en la pluralidad del pueblo, sino está en la visión ilustrada, ¿no?, de los representantes. Bueno, esta es la consolidación. Lo que decían los antifederalistas es que con este cambio y desconfianza en el pueblo, lo que se va a hacer del pueblo para imponer los intereses nacionales desde la élite plutocrática va a ser una manipulación de sus conciencias. Y aquí viene ese enorme libro de Alexis de Tocqueville. Voy a permitir leer la cita central de esta. ¿Cómo ando de tiempo? Porque me puedo extender. Voy a leer esta cita impresionante de Alexis de Tocqueville. Las instituciones de Norteamérica, que no eran sino un tema de curiosidad para la Francia monárquica, deben ser un tema de estudio para la Francia republicana. No se trata de saber si tendremos en Francia realeza o república, pero nos queda por saber si tendremos una república liberal o una república opresiva. Terrible problema cuya solución no importa solamente a Francia, sino a todo el mundo civilizado, según que tengamos libertad democrática o tiranía democrática, el destino del mundo será diferente. Este dilema de la democracia.
Sí tenemos, hoy en día lo que caracteriza a Estados Unidos y a otros muchos países es la tiranía democrática, porque se ha perdido la confianza y reconocimiento de la opinión del pueblo y de la diversidad de intereses del pueblo. Sigue más adelante Tocqueville y dice: las tiranías de antaño herían groseramente el cuerpo para someter el alma, y el alma escapaba intacta la tortura, ¿no? Pero la libertad del foro interno no se tocaba. Hoy en día las democracias contemporáneas son mucho más sutiles, van derecho al alma sin tocar el cuerpo. Os dejo la vida, pero os la dejo peor que la muerte. Alex de Tocqueville. Ese pensamiento homogeneizado, indiferenciado, que el que discrepa, este es Trump, que el que discrepa de la opinión impuesta desde el gobierno ya no es uno entre nosotros, como decía Tocqueville. Este es Trump. Pero eso es lo que está viendo Alex de Tocqueville en Norteamérica en 1835. Un pensamiento conspicuo, indiferenciado, que se confronta con esa libertad. Grandes intelectuales, grandes filósofos norteamericanos, ¿quién? Voy a mencionar Henry David Thoreau, el fundador de la teoría de la desobediencia civil, cuyo pensamiento siguió Gandhi y Martin Luther King. Y una de sus detalles, con gobiernos más o menos no tan radicales como Trump, pero parecidos, se negó a pagar impuestos porque se estaba financiando la guerra de invasión contra México. Y dijo, lo fue a ver Emerson a la cárcel y le dice: David, ¿qué haces ahí adentro? Y le dice: Emerson, ¿qué haces allá afuera? Es decir, todo hombre con conciencia tiene que estar en la cárcel. Es la desobediencia civil. Me niego a pagar impuestos a un gobierno que está cometiendo terribles injusticias. Y esto lo estamos viendo de nuevo en Estados Unidos hoy en día, frente a esta consumación de la tiranía democrática. Bueno, lo dejo ahí en relación. Una cosa más, otro gran pensador crítico de esta tiranía democrática, John Dewey, un filósofo cabal, pragmatista norteamericano, radical, que se da cuenta que la comunidad ha desaparecido con la gran industria y con esta democracia partidista de la homogeneidad. Y sin comunidad no puede haber república, no hay cosa pública. Por lo tanto, la principal tarea de una democracia es reconstituir la comunidad a través de la educación cívica, la fraternidad social. John Dewey, otro gran filósofo crítico de la democracia norteamericana. Y no hay muchos más. Bueno, dejo ahí este desarrollo. Paso muy rápidamente ahora al caso mexicano, para irme ya aproximando. Les decía que este pensamiento salmantino, que de la Escuela de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, de finales del siglo XV y principios del siglo XVI, se introduce en México a través de Bartolomé de las Casas y sobre todo de Alonso de la Veracruz, fundador de la Real Universidad de México. Yo creo que el filósofo más importante que ha tenido México en toda su historia, de ese tamaño. Y sobre todo lo radicaliza. Su obra, el primer curso, fíjense nomás, que impartió en la Universidad de México en 1553, al momento de su fundación, se llama, es sobre el tema, es de teología, sobre el dominio de los indios y la guerra justa. Y concluye que no hay ninguna justificación ni de la guerra ni del dominio, y Carlos V es un usurpador. Así de simple, así de simple. Y si no, y además, por el lado teológico y religioso, dice, y si no repone el daño, se va a condenar, además de que es injusto. Quizás de justicia no le importaba mucho a Carlos V, pero se va a condenar si le importa. Bueno, también le importó que el mismo Carlos V convocó a las famosas controversias de Valladolid entre Ginés de Sepúlveda, el más brillante ideólogo del imperio, del imperio del mundo, y Bartolomé de las Casas. Déjenme decirles, el argumento fundamental es lo mismo que piensa Trump hoy en día. Soy señor del mundo. Ese es el punto. Si el emperador o el papa es señor del mundo. Uno de los capítulos de la reelección de Fray Alonso de la Veracruz
si el emperador o el papa es señor del mundo. Y te dicen, de ninguna manera, no hay ningún señor del mundo. Pero así se siente, así asume Trump. Este pensamiento imperialista sigue vivo y con un gran daño a toda la sociedad. Creerse señor del mundo. César, emperador. Este pensamiento, fíjense ustedes, se mantuvo durante toda la colonia como un pensamiento anticolonial. Menciono simplemente nombres. La enorme Sor Juana Inés de la Cruz. Dice Paz que no tiene un pensamiento político, que si no lo tiene. Es una crítica radical de la dominación política, cultural, religiosa. La enorme Sor Juana no solo es una escritora sin igual, es una gran filósofa, y una filósofa comprometida con la emancipación del pueblo. Pero todos los jesuitas expulsos, Claviger, Alegre, Márquez, otro gran profesor de la universidad, Eguiara Yeguren, ante las críticas de la Ilustración que decían, oiga, no hay Ilustración, México, Nueva España, ellos nunca se dijeron a sí mismos novohispanos, se decían mexicanos o americanos, nunca novohispanos. El término México, como nación y como patria, lo utiliza ya Juan Zapata y Sandoval desde 1609, metonímicamente en relación a todo el reino cuya capital es México, pero ya lo utilizan como patria. El sentimiento patriótico nacionalista está desde el siglo XVII, desde principios del siglo. Y todos estos humanistas que estoy diciendo se asumían como mexicanos. La Biblioteca Mexicana de Eguiara Yeguren, una historia de los humanistas mexicanos del siglo XVII al siglo XVIII, maravilloso. Historia antigua de México, es Javier Clavijero, en contra de las visiones eurocéntricas y de la filosofía europea dominante, primero natural, de Depaux, de Cornelio Depaux, enciclopedista. La enciclopedia es tremendamente eurocéntrica, enciclopedista, pero después también de Kant, Hegel y Marx. Latinoamérica y México, lo único que pueden hacer para progresar es imitar a Europa y Estados Unidos. Frente a ese eurocentrismo se levanta una gran filosofía de la historia, como es la de Francisco Javier Clavijero. Son los momentos, Orsegaos, este gran republicano, filósofo español, decía, el siglo XVIII es el siglo de esplendor de la filosofía mexicana. Yo digo, todo el pensamiento anticolonial, no importa de qué siglo, es el pensamiento de esplendor de la filosofía mexicana. Desgraciadamente, todo este pensamiento crítico anticolonial se deteriora. Quiero decirles otra cosa. La base de la independencia no es la Ilustración, no es la Revolución Francesa, no es Rousseau. Tenemos una tradición republicana más radical que la francesa. Carlos Herrejón, yo creo que el mejor historiador de Hidalgo, nos dice, es absurdo que se piense que era el pensamiento francés ilustrado el que inspiró la Revolución Francesa, si aquí teníamos un pensamiento mucho más radical, como que les acabo de decir. Y esta es la gran tesis de Luis Villoro en su gran libro, La Revolución de Independencia. Los fundamentos intelectuales y filosóficos son propios, endógenos, no ajenos. Se lamentaron a la yugular y un poco más, ¿verdad? Pero esa es la gran tesis ahora, mucho más. ¿Sí? Entonces, estamos viendo cómo ese pensamiento del antipoder, anticolonial, tuvo la fuerza para guiar la independencia de México. Una vez lograda la independencia, adoptamos el punto de vista de la Ilustración. Decía nuestro gran Justo Sierra que es grande por su capacidad autocrítica, entre otras cosas, discutiendo con un gran humanista del siglo XIX, porque el liberalismo se asocia con el positivismo en una visión para transformar a México en el siglo XIX acorde a los modelos europeos y norteamericanos. Desde entonces, la Constitución del 57 es la constitución más republicana que hemos tenido, más republicana que la del 17. Tiene toda la razón. Felicidades por su breve y sustanciosa intervención, profesor, en relación a la Constitución mexicana hace unos momentos. Totalmente de acuerdo. Y señaló lo más grande de la Constitución, los derechos sociales, sin lugar a dudas, y la rectoría del Estado, sin lugar a dudas. Pero, ciertamente, a nivel democrático, es mucho menos republicana que la del 57. Todas las reformas propuestas por guías para evitar la dictadura, es decir, violar la Constitución, son retomadas
en la Constitución de 17. Es decir, la Constitución 17 articula todas las demandas sociales, esta es la grandeza de la ley, pero disminuye mucho el poder del legislativo y convierte a un régimen presidencialista, siguiendo Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí, en lo político, en lo democrático, 17 representa un retroceso respecto a 57. Aunque 17 representa el más grande progreso respecto a los derechos sociales y la rectoría del Estado. Por eso, totalmente de acuerdo con su diagnóstico sobre la Constitución de 17. Pues bien, Justo Sierra decía, la Constitución de 57 es como una casaca puesta sobre los hombros de un mono. El mono es la sociedad mexicana que no ha evolucionado. Y la casaca es una constitución muy elaborada. Esto nos lo repiten una y otra vez. Una y otra vez. ¿Qué quieren? ¿Gobernabilidad o participación? Este dilema es un falso dilema que nos han impuesto. Desgraciadamente, la rectoría del Estado, que es una fortaleza, se ha convertido en el despotismo del Estado para entregar la economía y los recursos y el subsuelo mexicano a los intereses de Estados Unidos. Si no, vean la reforma energética. Vean esta tragedia del Estado mexicano del siglo XX, que contrarresta con 3 siglos de resistencia al colonialismo. Nuestro Estado se convierte en un propiciador no solo del autoritarismo, sino también del colonialismo. Esto que ha llamado también Pablo González Casanova colonialismo interno. Bien, ya no me quiero extender más, me voy a pasar a referir con este muy rápido repaso, ¿verdad?, del decaimiento del republicanismo al resurgimiento del republicanismo a finales del siglo XX, y al aprecio y revaloración que hacen grandes humanistas como los que mencioné. Brevemente quiero referirme primero a Pablo González Casanova, otro gran libro, La democracia en México, de 1965, poco más de 50 años, un gran libro. En ese libro, Pablo González Casanova hace un saldo de lo que es la democracia en México. Obviamente está aludiendo a la democracia en América, ¿no? Pero hace, igual de crítico que Tocqueville respecto a la democracia en América, lo es Pablo Casanova respecto a la democracia en México. Hay dos tesis centrales. Ya no voy a leer para no entretener. Hay dos tesis centrales en ese libro. Primero, que la democracia es una farsa. La democracia euroamericana, que es el modelo que ha adoptado México, es una farsa. Porque no se cumple ni la división y equilibrio de poderes, ni elecciones limpias y confiables, no hay respeto a los derechos, etcétera, etcétera. ¿No? Es una farsa. Segundo, la farsa es necesaria. La farsa es un género teatral. Ahí está la tesis más audaz. No lo está justificando, lo que está diciendo es cuál ha sido la función de la farsa. La farsa es un género teatral y como tal tiene una función legitimadora. Y efectivamente, eso fue la democracia partidista, una función legitimadora. ¿Hasta qué? ¿Basada en qué? En el corporativismo social, otro gran libro, La formación del poder político de Arnaldo Córdoba, en el que nos muestra el carácter autoritario del corporativismo social, que se mantuvo en la medida en que ese corporativismo funcionó para los intereses obreros y los intereses campesinos. Y prácticamente fue Cárdenas y ahí muere. Se mantuvo más o menos, pero después hay un absoluto olvido de esa base social hasta llegar al neoliberalismo 1982, efectivamente, en la que definitivamente renuncia el Estado a respaldar los derechos sociales y con eso se cae el teatro. Viene la alternancia y bien, para no hacer el cuento largo, terminamos después de Fox y Calderón con Peña Nieto en una misma tendencia estatal. No hay cambio, ¿no? La alternancia es un latopardismo, cambiar lo mismo para no cambiar nada y agudizar el problema. Este es el diagnóstico que tenemos. Ante esa situación, Pablo González Casanova, Luis Villoro, León Portilla, Rodolfo Stanel dice: necesitamos un modelo propio de democracia. El modelo liberal partidista no nos funciona. Se ha adoptado funcionará para otros países, pero no para México. No leo las citas, pero son afirmaciones claras de estos grandes intelectuales. ¿Y de dónde sacarlo? De los movimientos de los pueblos indígenas. Voy a leer, una cita muy rápida de Villoro, de los últimos libros de Luis Villoro, sobre todo este otro gran libro, Tres retos de la sociedad por venir, el último libro de filosofía política de Luis Villoro, un pequeño, enorme libro, un pequeño, enorme libro. Luis Villoro,
coincide con los planteamientos de González Casanova respecto al inadecuado de la democracia liberal para países con la gran diversidad y desigualdad social. Al no reconocer las diferencias culturales y considerar por igual a todo ciudadano, dice Villoro, lo cito, la democracia representativa liberal garantiza la igualdad ante la ley de todo ciudadano, protege su libertad personal y al mismo tiempo provoca la exclusión de un gran número de decisiones colectivas, y la exclusión es la marca de la injusticia. Fin de la cita de Luis Villoro. Otra más adelante, refiriéndose entonces a las formas de organización política de los pueblos indígenas, sobre todo los de Chiapas. Ahí, vuelvo a citar a Villoro, ninguna decisión se toma sin un acuerdo colectivo, ninguno queda excluido de ser atendido, todos quedan igualmente obligados a tareas comunes. El consenso manifiesta la solidaridad entre todos. Este tipo de republicanismo, nos dice Miguel León Portilla, no solo es la herencia colonial de resistencia, sí lo es, sino es la misma persistencia del Altépetl como forma fundamental de organización de los pueblos prehispánicos. Este es Miguel León Portilla y su visión de los principios. En consecuencia, ¿cuál es la propuesta que tienen estos autores, estos humanistas de los últimos 15, 20 años para resolver el terrible problema de la injusticia y la falta de democracia en México? Pues, y ya pasamos a la última, muchas gracias, para terminar, la última. Una democracia republicana basada en estos principios. Equidad cultural, es decir, reconocimiento a la diversidad cultural, a la diversidad de lenguas y a la diversidad de formas de vida, siempre y cuando no afecten derechos fundamentales reconocidos por las Naciones Unidas y por la Constitución. Normalmente no las afectan, afectan mucho más las prácticas legales proimperialistas que despojan a los pueblos indígenas de sus territorios que los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Segundo, equidad social, igualdad de oportunidades de desarrollo y bienestar social, bien común, coincido totalmente. El bien común es la procuración de incluir la diversidad de intereses, de objetivos, de ideologías, de pensamientos en la gestión gubernamental. No es la homogenización de esas visiones, es la inclusión de la diversidad. Y por lo tanto, necesitamos, voy a saltarme a esta última, algo fundamental: la representación social y cultural. La idea de representación es la idea de los federalistas. No hay ya una representación social. No hay ya, como decía Mirabeau, este concepto de representación que recoge la diversidad de intereses y culturas. Mirabeau, autor citado por Jesús Reyes Heroles en la Reforma Electoral, por cierto, Reyes Heroles tiene un artículo que se llama así, Mirabeau y la política. Yo creo que es el último gran ideólogo, granes del sentido del reconocimiento positivo del PRI, Jesús Reyes Heroles. Y cuando se cae el teatro, dice, tenemos que recomponerlo, será priista, ¿no? Pero tenemos que recomponerlo. Esto es obra de un dramaturgo de alto vuelo, ¿no? Como de un dramaturgo político, como Jesús Reyes Heroles, con todo el reconocimiento a lo que Jesús Reyes Heroles. Y necesitamos una representación plural. Fíjense, anteriormente el Senado y los tribunos del pueblo eran representación social. Ahí están los intereses de la nobleza y aquí están los intereses del pueblo. Discutan y lleguen a acuerdos. Se ha perdido, la Cámara Alta y la Cámara Baja ha perdido su dimensión social. No hay una, y tenemos que retomar la representación social, el carácter social, y sí, representar intereses. El representante no debe ser un tutor que conoce mejor los intereses del pueblo que todos los demás, debe ser un abogado de las diferentes clases y sectores del pueblo que se manifiestan en las elecciones. Facciones, dirían los antirrealistas, diríamos pluralidad, ante el concepto de facción, pluralidad. Bueno, y finalmente, para terminar, fortalecimiento de la comunidad. La prioridad de aumentar la jurisdicción de los asuntos locales y la convicción de que no pueden sacrificarse las ciudades por un supuesto interés nacional impuesto desde el gobierno central, que nada tiene de nacionalista. Autonomía, bueno, autonomía frente al es un poco esta misma idea del fortalecimiento de la comunidad. Claro, no una comunidad liderada por caciques, ni liderada por el crimen organizado, sino con autonomía de las propias comunidades, con autonomía de los ciudadanos. Y desde luego, pues este aspecto que es fundamental, anticolonialismo interno y externo, la defensa de la soberanía nacional, que sobra decir en qué consiste.
Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, doctor. Tenemos unos minutos para preguntas y respuestas, así que si llevamos más o menos la misma dinámica que hace un momento. Si alguien tiene una pregunta, por favor, levante la mano. A mí sí me gustaría, más que pregunta, que nos hiciera una ampliación sobre la prioridad de la democracia deliberativa. Ok, muy bien. Eso Claro. es muy importante. Totalmente de acuerdo. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente, la esencia de la República es la discusión en la plaza pública, ¿no? En el espacio público. Y hay discusión porque hay diferencias, hay diversidad. Entonces tenemos dos alternativas para solucionar ese conflicto. Uno es callar las diferencias y homogenizar. Esto ha sido lo esencial de la tradición liberal. Déjenme, desde Hobbes hasta John Rawls. Cito a John Rawls para no irme a Hobbes, ¿no? Rawls distingue entre cultura social y cultura política. La cultura política debe ser homogénea para toda la sociedad, una sola. Y la cultura social debe estar fuera, que son las diferencias culturales, diferencias de religión, diferencias de educación, diferencias de valores, debe estar fuera de la política, en el ámbito privado. El liberalismo excluye la diversidad social cultural de la política. En cambio, el republicanismo la incluye en el debate. Ahora, ¿cómo solucionar esa diferencia? No hay otra. Si no podemos partir de la idea de que unos tienen la razón y otros no. No podemos partir de la idea trompista o trompiana, ¿no? De que hay una sola verdad. ¿Qué es lo que está imponiendo Trump? ¿Qué es lo que está imponiendo Trump? Y es la suya, ¿no? Bueno, la de la nación norteamericana. Y algo tiene de razón en relación a los millones que votaron por él. En ese punto, no de justificación, sino la de esa parte de la nación de pensamiento homogéneo, ¿no? Esa que dice Alexis de Tocqueville, os dejo la vida, pero os la dejo peor que la muerte, ¿no? Porque ya no hay libertad ni siquiera en el foro interno. La única manera es la discusión. Aquí hay una apuesta por una virtud fundamental, la principal virtud de Aristóteles, y que sí se nos reconocía ante el político, es la prudencia. Y la prudencia no es no ser temerario, no. La prudencia es el juicio que surge de la discusión plural que lleva a la formación de un consenso. El consenso no es la suma de votos individuales. El consenso es el sentido común que se va construyendo de manera ilustrada a través de la discusión plural. Y esto es el sentido de priorizar la democracia deliberativa sobre la democracia de mayorías. En realidad, el voto, las democracias electorales, es lo más pobre de la... A lo mejor no hay otra, dicen no hay de otra, pero es lo mínimo de república, lo mínimo, porque no se toman en cuenta las discusiones. Ahora, las campañas políticas, pero ¿cuál prudencia? Si vemos que las campañas políticas están guiadas por los image makers, es el que construye la imagen, de qué color es la corbata, qué frase, y triunfo total de Trump. Trump utilizó toda la red y los señores del aire para ver las preferencias de los perfiles a través de Google y toda esta enorme información, los perfiles, cómo tendría que dirigirse a cada público. Es impresionante realmente. Pero, ¿qué tiene de liberación? Nada. Por eso Trump ya no necesita deliberar, porque la democracia ha ido perdiendo ese nivel. Necesita impactar, necesita publicidad, necesita rating, ¿no? Y bueno, esto lleva a la dictadura democrática, ¿no? Para continuar. ¿Alguien más? Gracias, muy amable. Pedirle que nos hiciera el favor de ampliar un poco más esta tradición republicana que tenemos en México desde pues, tiempos coloniales, ¿verdad? Gracias. Sí, bueno, yo creo que esta es una tradición en la que se conjuga, como dice bien Miguel Portilla, tanto las tradiciones prehispánicas como las hispánicas. Y es lo mejor de esta amalgama, ¿no? De esta cultura que llama otro gran filósofo mexicano, ecuatoriano, Bolívar Echeverría, la cultura barroca. El barroco, nuestra cultura barroca, a diferencia del barroco europeo,
es que incluimos todo, ¿no? Dice Bolívar, la astucia del indio, la Malinche. La Malinche es, no es, doctor Alcualta toma como la chingada. Laberinto de la soledad, los hijos de la Malinche somos hijos de la chingada. Pero en cambio, personas literarias mucho más sensibles, como Marco Glantz, la enorme Marco Glantz, ¿no? Una de nuestras profesoras de literatura y la mejor sorjuanista que hay, nos dice, no, la Malinche es la mujer más inteligente que ha habido, y la Malinche es la mujer mexicana, es un ícono de la mujer mexicana, que ante la imposición tiene la capacidad de apropiación de lo diverso. Entonces, es esta apertura de apropiarse y hacerlo, apropiarse para fines propios, para propósitos. No es la cerrazón, ojo, los indígenas son los que más se han abierto a aprender de todos los demás. No es la cerrazón, es la apertura, pero también la autonomía. Y de esta apertura de los pueblos indígenas ha resultado esta tradición, que si bien está impulsada teóricamente por esos grandes humanistas que hemos dicho, Alonso de la Veracruz, Victoria, Domingo de Soto, la práctica está en los indígenas. Déjenme decirles, para el año 1800, había cerca de 5,000 repúblicas de indios. Lo repito, repúblicas de indios, así se conoce en la legislación indiana. Y estas repúblicas eran autónomas, tenían capacidad de fiscal, tenían capacidad de controlar la educación, tenían regidores, tenían regidores, es decir, había más vida republicana en la colonia, en las repúblicas de indios que en las repúblicas españolas. Esto es algo impresionante, como los indígenas, bueno, uno se explica, pero ¿de dónde sacaron el ZLN? Pues esto que dice Miguel Portilla, ¿de dónde? De una tradición de 5 siglos de resistencia, republicanamente organizados. ¿Y por qué está Zapata? Pues Zapata es defensor de una comunidad. El mismo Madero, fíjense, hay que releer la Asunción Presidencial, un gran libro. Dice, fíjense lo que dice Madero, es una vergüenza que México en 1908, la Asunción Presidencial, es una vergüenza que México expulse a sus trabajadores a Estados Unidos por no ofrecerles oportunidad. El rotundo fracaso de la Revolución Mexicana es que lo sigue, ¿no? Ojo, y son los que nos siguen manteniendo, son los principales, es nuestro principal sustento hoy en día de la economía mexicana y de nosotros mismos aquí. Sin esas remesas no estaríamos aquí. Para acabar pronto. O sea, vean la enorme contribución de los pueblos indígenas, ¿no? Y la terrible amenaza de Trump y la debilidad, la casi complacencia que acordaron. Es decir, me parece un escándalo, pero un verdadero escándalo público, que se calle lo que habló Peña Nieto con Trump durante una hora de conversación después. Lo único que dijeron es, acordamos ya no hablar de quién va a pagar el muro. Eso es el muro, eso es una vergüenza, digo, es casi, deberían ser un juicio político, ¿no? Eso es para hacer un juicio político. Oiga, usted tiene la obligación de informar. México está, no solo la autonomía, la sociedad económica está en riesgo frente a este nuevo César delirante, ¿no? Y usted dice que acordamos no decir nada de lo que platiquemos, cuando es decisivo, es un interés nacional. Perdón que me haya ido por este lado, pero entonces, esta tradición simplemente, sí, si bien es la conjunción de lo mejor de las instituciones y pensamiento político prehispánico y hispánico, se ha arraigado fundamentalmente en los pueblos indígenas. Y este arraigo es lo que nos explica el resurgimiento del republicanismo tal y como lo entiende Villoro en estos pueblos, no solo el STLN, es en todo, la mayoría de los pueblos indígenas, ¿no? De este lado hay una mano. Doctor Ambrosio, pedirle su opinión de acuerdo a la situación actual, social, política y económica en nuestro país, contra la impunidad y la corrupción. Hay organismos civiles, organismos sociales que se han pronunciado por el no pago de impuestos. ¿Cree usted que esto sea una solución? Hay que ir con tientas a quién le afectan los impuestos, ¿eh? Sí, también hay que irse, qué tipo de impuestos y qué pago de impuestos.
lugar, yo creo que si bien puede contribuir a ser un mecanismo de presión, puede serlo, no creo que sea muy exitoso. ¿Saben por qué? Porque la corrupción es más de fondo. ¿Qué es la corrupción? No solo es la tranza, es la hipostasia. ¿No? Estoy recurriendo al concepto clásico maquiaveliano de corrupción. Anteponer los intereses privados al público. Esa es la corrupción. Y el gobierno mexicano, es intrínsecamente corrupto porque ha antepuesto los intereses en la reforma energética, por ejemplo, ha antepuesto los intereses de las grandes empresas transnacionales al interés cubano. Ahora bien, lo peor que nos puede pasar, hay que decirlo, es recortar el gasto público. Eso sí también hay que verlo. No podríamos tener acciones que permitan al gobierno decir, ya no podemos gastar más porque no tenemos impuestos. Eso me parece muy riesgoso. Lo que me parece que el Poder Legislativo, que tiene injerencia en la aprobación del presupuesto y en la vigilancia del presupuesto, tendría que ver cómo se aplican los impuestos efectivamente en un gasto social que disminuya mínimamente la desigualdad social. ¿Qué vamos a hacer cómo vamos a atender a los mexicanos que nos han mantenido desde Estados Unidos con sus remesas y que ahora van a ser deportados? Es una prioridad del gasto. Ahí el no pagar impuestos puede ser muy grave, ¿no? Porque disminuye las posibilidades de programas sociales. ¿Qué es lo que se tiene que hacer desde el punto de vista en el ámbito legislativo, ¿no? Vigilar la aplicación de los recursos para atender a esos deportados prioritariamente? Las cámaras hace poco dieron la noticia de que iban a apoyar, ¿no? Con recursos propios del presupuesto de las cámaras, pero que no era un cheque en blanco. Ahora, eso debe de hacerlo en general para todo el presupuesto. Más vale la vigilancia estricta de las cámaras y también de la movilización social de cómo ejercer el presupuesto, más que el no pagar impuestos. Ese sería mi punto de vista. ¿Alguien más? Allá atrás. Doctor, una parte de su charla brillante me marcó particularmente. Su metáfora del mono y la chaqueta de Alfonso Reyes. Me atrevo a preguntar, con la misma metáfora, si en México estamos listos para ponernos una chaqueta que nos quede. Gracias. Bueno, es la pregunta, claro, porque Justo Sierra, sin lugar a dudas, era un patriota, de eso no me cabe la menor duda. Y le decía que lo grande de Justo Sierra es que se dio cuenta que estaba equivocado con esa opinión. Que a raíz de los debates que tuvo con José María Vigil, este gran republicano, ¿no? Contrario al liberalismo positivista, este gran humanista, el punto de vista de Vigil a favor de los derechos civiles y políticos de la Constitución 57 los retomó después Justo Sierra. Déjenme platicarles una gran hazaña de Justo, una gran anécdota de Justo Sierra. Poco antes de 1910, en la postulación de Díaz, le dice Díaz, para su último periodo presidencial, le dice Díaz a Justo Sierra: licenciado Sierra, no vi su firma entre los amigos que me postulan para un nuevo periodo y creen que debo seguir, pese a la entrevista Díaz Crítica, ¿no? Y le dijo: efectivamente, señor presidente, no la veo porque no está. Siendo ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, los tamaños, las alturas de Justo Sierra. Y entonces, también así como... Ahora, es una pregunta muy buena. La tesis de González Casanova es que esa constitución y en general el modelo euroamericano no es adecuado para México. No es que no sea adecuado, no es adecuado, y menos el deterioro de la democracia liberal que nos ha llevado a esta forma. Entonces, sí, yo creo que no tenemos que imponer un modelo de democracia europea o americana, degenerada o no degenerada a la realidad mexicana, sino tenemos que rescatar nuestras tradiciones. Cuando hablo de tradición, hablo de la experiencia histórica. Tradición no es tradicionalismo, no, para nada.
ni mucho menos dogmatismo. Este gran filósofo de la ciencia, Karl R. Popper, dice, la ciencia es la tradición más importante, tradición, y más racional que tiene el hombre, ¿no? La ciencia es una tradición, dice Karl R. Popper, en un brillante artículo que se llama Hacia una teoría racional de la tradición. Bueno, en ese sentido, la tradición como experiencia de la historicidad de un pueblo debe ser el fundamento de nuestro orden jurídico y político. Y las tradiciones que han probado mayor resistencia ante la dominación, la imposición y el imperialismo son esas repúblicas de indios que han persistido. Por eso, con toda inteligencia, Luis Villoro, uno de los filósofos más importantes que ha tenido México en el siglo XX y lo que vivió en el XXI, nos dice, ahí tenemos que atenderlo. Y lo mismo dice Pablo González Casanova. Los más brillantes y destacados intelectuales mexicanos de finales de siglo y principios de, nos están diciendo, retomemos la experiencia histórica que ha demostrado ser la más potente para defender la integridad de los pueblos, la dignidad de los pueblos indígenas. Y creo que en ese sentido, una democracia partidista, una democracia de mayoría, con un poquito de representación proporcional, unas salpicaditas ahí para que no digan que no hay consideración a las minorías, no es la adecuada. Tendríamos que pasar a otro nivel y si necesitamos una reforma constitucional, porque como he dicho, el régimen democrático que establece la Constitución de 17 es un régimen presidencialista, copiado en muchos de los Estados Unidos, y eso no es adecuado para México. Prueba evidente, por lo menos los 3 últimos presidentes que hemos tenido. Por ponerlo bajito, ¿verdad? Gracias. Bueno, la pregunta que iba a hacer la acabas de contestar, Ambrosio. Sin embargo, no quiero dejar de participar para hacer un comentario muy breve, si me lo permites. Si confrontamos la realidad mexicana, es decir, nuestra república real, confrontada con el espíritu de la república o el espíritu del republicanismo, pues veo que la república para la experiencia mexicana es un concepto vacío totalmente. Y estimo que el reto es llenarlo de contenido real en sus conformantes esenciales. Estamos en el primer momento de lo que es una práctica republicana, que es el voto. Muy